Bienvenidos a un nuevo episodio de El legado cinematográfico de Bigas Luna. Soy Santiago Fouz Hernández, trabajo en la Universidad de Durham en el Reino Unido y soy editor y coordinador de este podcast que tengo el placer de copresentar con mi colega la profesora Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica, quien en esta ocasión entrevista a Abel Folk, un prestigioso actor con una extensísima carrera tanto en el cine como en la televisión y que ha trabajado con directores de la talla de John Malkovich o de Woody Allen, y además ha tenido papeles muy importantes en series de televisión de gran éxito como por ejemplo La Embajada. En esta entrevista, Carolina y Abel hablan en detalle sobre su inolvidable papel como padre de Tete en La Teta y la Luna, de Bigas Luna, claro, de 1994, y temas tan importantes en toda su filmografía y desde luego en esta película, como es el caso de la identidad catalana, las identidades nacionales, las masculinidades, y también algunas anécdotas de rodaje y recuerdos más personales de su relación de amistad con el director. Iniciamos entonces dando profundamente las gracias a Gloria Casanova, a ti también, por supuesto, por haber aceptado donar este tiempo para este proyecto, que forma parte del tributo a Bigas Luna. Entonces, Abel, empecemos con los orígenes. ¿Cuándo y cómo surgió el contacto con Bigas para filmar esta película, La Teta y la Luna, que es tan hermosa y que es un homenaje a Cataluña precioso? Bueno, pues es una película del año 94. Sí. Bueno, era una época en que yo había hecho bastante cine y había hecho bastantes cosas, bueno, con mucha visibilidad aquí en Cataluña y tal, y en el cine en España. Y un día me llamó Bigas para proponerme esto, me llevó muy amablemente, me invitó a una comida en un restaurante estupendo de Barcelona. Es un restaurante con una comida muy autóctona, es un restaurante que se llama Dulceta. Dulceta. Es un restaurante que el origen está en Lleida y hacen una comida a base de productos de la huerta y caracoles que son muy típicos de Lleida, espléndido. Realmente fue una comida muy agradable. Él allí me ofreció participar en la película y después de elogiar mi trabajo abundantemente, cosa que yo le agradecí mucho. Y bueno, enseguida, pues claro, trabajar con Bigas para mí era un regalo tremendo, ¿no? Porque Bigas ya era un director importante en ese momento y era un director que a mí me merecía una profunda admiración y respeto. Sí, y me llama la atención porque dijo Román Gubern que cuando a él lo contactó en sus inicios, le ofreció reunirse a partir también de restaurantes. Era un gran gastrónomo, ¿verdad? Era un gran gourmet, Bigas, sí. Era un hombre que sabía disfrutar de lo que le gustaba, eso seguro. Sí, y de hecho la comida también la lleva a la película. En este caso, los calçots, que son Claro, mi comida favorita, diría, y tantas, el pan tumaca, etc. Y ya conocías entonces trabajos anteriores de él, ¿y cuáles eran tus expectativas? yo supongo que, a ver, hablo de hace muchos años, con lo cual la memoria es caprichosa a veces y esconde cosas y focaliza otras, ¿no? Que a veces no son verdad. Pero yo tengo la sensación de haber descubierto a Bigas con Caniche Bilbao, que son dos películas que a mí me impactaron mucho, porque nosotros estamos en un país pequeño, en un lugar en el que se hacía un cine muy literal, digamos, en el que se contaban historias tal cual, con una narración más o menos convencional, más o menos clásica, y de pronto Vigas sugería un tipo de narración que no tenía nada que ver con eso, era una cosa mucho más onírica, más surrealista incluso, diría yo, que conecta con una cierta tradición de la cultura catalana. Podemos hablar de Dalí, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de gente que bebe de una fuente de inspiración muy distinta de la realidad. Y yo creo que Vigas a mí me sorprendió por eso, ¿no? Y posiblemente la siguiente película importante que a mí me impactó fue Jamón Jamón, ¿no?
Es una película, yo creo, importantísima para el cine español, para la historia del cine español, ¿no? Yo creo que ahí inventó también una manera de narrar y sobre todo descubrió a dos personas que han sido tanto para el cine en España como Javier y Penélope, ¿no? Por ejemplo. Y claro, entonces, caray, es un tipo que tiene ojo, que cuenta las cosas desde un mundo personal, desde un universo muy suyo y muy intransferible, yo diría, y que fue una propuesta que a mí me apeteció mucho. Y dije, vamos, adelante, me pongo en tus manos y lo que tú mandes. Y la verdad es que no nos equivocamos, porque yo creo que a mí también me gusta mucho la película. Yo creo que La teta y la luna es una de las películas de Vigas que me gustan más, probablemente. No porque yo participe en ella, sino porque tiene un universo que me enamora, me fascina. Y la verdad es que él tenía un mundo muy claro que quería contar y tal, y yo lo que hice simplemente fue intentar despejar mi cabeza de apriorismos y de trabajo personal mío e intentar ponerme en sus manos para contar la historia que él tenía en la cabeza. Claro. La siguiente pregunta que tenía pensado hacerte era si habrías resaltado alguna otra película anterior o posterior a La teta y la luna. Hablaste ahora mismo de Jamón Jamón, pero posterior a La teta y la luna, ¿habría alguna otra en la que te hubiera gustado también participar? Hay una película de Vigas que es quizá la menos Vigas de las películas de Vigas, que a lo mejor es la camarera del Titanic, por ejemplo, ¿no? Que es una película que a mí me parece poco Vigas, pero que me parece una película muy bien hecha, muy bien contada. Es un cine más clásico, quizá, que lo que él hacía, pero me pareció que, estando hecha donde está hecha y con los presupuestos que se manejan aquí y tal, yo creo que ahí hizo una película muy interesante. No sé, hay muchas películas de Vigas que están muy bien y que son muy interesantes, ¿no? También descubrió, entre comillas, a Verónica Echegui, ¿no? en Yo soy la Juani, que también es una película muy potente y muy interesante. Son de Mar también es una película interesante, no lo sé. El universo de Vigas, yo creo que España tiene en los últimos 40 años de historia de cine, tiene dos personajes que son un poco fundamentales, ¿no? Uno es Almodóvar y el otro es Vigas Luna. Creo que son los dos creadores cinematográficos con un universo más personal. Y desde ese universo tan personal y tan local como tienen los dos, son los dos que quizá han sido más internacionales, ¿no? más universales, ¿no? A partir de esa manera talentuosa e inteligente de contar lo local, lo personal, lo cercano, como eso, bien contado desde ese sitio que ellos lo abordan, se convierte en algo tremendamente humano y por lo tanto universal. Sí, claro. Y retomando, volviendo otra vez a la teta y la luna, particularmente, eh, que narraba parte de un paisaje de España, como era concretamente Cataluña. Se podría, bueno, existe una relación con Jamón Jamón y Huevos de Oro. Jamón Jamón está ambientado en los Monegros, y Huevos de Oro en la Valencia de la época. De manera tal que entonces las tres conforman una trilogía, se ha dicho, y él mismo lo planteó en esos términos. Para ti, concretamente, entonces, Abel, ¿qué le aporta La teta y la luna a esa trilogía? ¿Algo particular? No sé. A ver, aporta muchas cosas, ¿no? Yo tengo la sensación de que de la trilogía, quizá la que está contada desde un conocimiento más profundo es La teta y la luna, porque Vigas era un hombre esencialmente catalán. No digo catalán por algo de distinción, es simplemente por características. O sea, hay una parte de la cultura catalana que es distinta de la parte de la cultura aragonesa o valenciana o andaluza, ¿no? Y hay algo en la cultura catalana que yo creo que Vigas entendía mejor que nadie, que es una
cultura, o cuando la cultura catalana ha sido rica, ha sido una cultura tremendamente mestiza. Y yo creo que en La Teta y la Luna él busca, primero, unos orígenes que a él le obsesionaban, que es el origen romano de la cultura catalana, que los narradores oficiales que tenemos de la cultura catalana han olvidado. O sea, se habla de la cultura catalana del milenario de la fundación de Cataluña como nación, etcétera, etcétera, y se olvida todo lo que ocurrió antes. Y antes de eso hay una formación y hay una base y hay un origen que para Vigas era muy importante, el origen romano de la población de este lugar del mundo, ¿no? Y eso yo creo que está en la película. Y que es muy sorprendente porque no es habitual que nadie hable de eso cuando habla de cultura catalana. Luego hay otra cosa importante ahí, que es que algunos de los personajes principales, pues hay unos personajes principales que son franceses y que nos cuentan su origen desde ahí, pero es que eso también está en la cultura catalana. Hay un personaje protagonista que es un cantante de flamenco, que eso también está en la cultura catalana, y que hay una gran parte de la cultura flamenca que se ha originado aquí con la inmigración que se recibió durante los años 50, 60, etc. Y yo creo que eso está en el universo de Vigas de la misma manera que están los castellers, ¿no? que es una parte fundamental de la cultura folclórica en Cataluña y del asociacionismo, que también es una característica muy importante. O sea, yo tengo la sensación de que con La Teta y la Luna él cuenta una Cataluña que yo creo que nadie la había contado así, y es posible que, según mi punto de vista, sea de las Cataluñas más reales que yo he visto en el cine. Porque mayoritariamente la gente que cuenta la historia de este rincón del mundo intenta, no sé si voluntariamente o involuntaria, pero es posible que se cuente la historia desde una cierta militancia ideológica. Y yo creo que Vigas supo evitar eso, ¿no? Contar desde una parte filosófica algo más profunda y desde realmente dónde está el origen de nuestra mezcla cultural. Y yo creo que eso está en la película. Y en la película hay también esa cosa de un carácter iluminado, un carácter no demasiado riguroso con la verdad, muy imaginativo, muy soñador, muy poético, que eso es un lenguaje que está profundamente en nuestros genes, ¿no? Y yo tengo la sensación de que hay una lectura ahí muy, muy seria, profunda, afectuosa también, porque él habla de Cataluña con un gran cariño y un gran afecto, pero también crítica con lo que hay. O sea, yo creo que la película realmente, para quien quiera entender qué ocurre en este rincón del país, es una película muy, muy oportuna para conocernos. Sí, y que no ha perdido incluso vigencia al día de hoy. También otro de los temas que destaca y lo hace con una distancia crítica también es el tema del machismo, que es una de las claves de la trilogía. En cuanto a la figura del padre de Tete, tu personaje, en relación con otros masculinos como el mismo niño, el mismo hijo o el abuelo, ¿cómo podrías plantear una comparación con otros personajes de la misma trilogía? Y pienso particularmente en el personaje que había encarnado Javier Bardem en Jamón Jamón y sobre todo en Huevos de Oro, viendo cómo evoluciona ese personaje masculino que pasa por una especie de arco, si se pudiera plantear así, la masculinidad en esas películas de la trilogía. Sí. A ver, yo no soy un experto ni siquiera en mí mismo, con lo cual Dios me libre de considerarme experto en Vigas Luna, ¿eh? O sea, no he hecho un trabajo profundo de análisis de lo que me estás contando. Sí que te puedo hablar de sensaciones, ¿no? Yo creo que Vigas era un hombre notablemente femenino, a pesar de ser heterosexual, pero creo que él tenía una parte de sí, era muy femenina, era un hombre muy sensible, muy bueno, muy cercano, muy amable,
muy disfrutador de la belleza. Tenía un montón de características que creo que eran muy femeninas, con lo cual yo tengo la sensación de que hablaba de la masculinidad desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que él es muy crítico con la masculinidad en su cine en general. Es tremendo, es descarnado, es cruel. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo, porque la herencia cultural que hemos recibido en España de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser la relación de un hombre con una mujer ha sido tremenda. Afortunadamente en los últimos años se está venciendo eso, pero poquito a poco, no, tampoco podemos cantar victoria, pero creo que era importante que grandes pensadores, grandes creadores pusieran el dedo en la llaga de esa lacra que había en nuestra educación, ¿no? La herencia educativa que nosotros habíamos recibido era tremendamente patriarcal y machista. Era distinto el machismo en el universo de Huevos de Oro que el machismo en el universo de La teta y la luna. Yo tengo la sensación de que es más difícil explicar el machismo de La teta y la luna porque es mucho más sutil, digamos, ¿no? El machismo de Huevos de Oro, de las manos en la bragueta, es algo muy obvio, muy evidente, ¿no? En cambio, el machismo de cómo se comporta un hombre que aparentemente es un hombre sensible y es un hombre, bueno, que se manifiesta sin reacciones violentas o abusadoras, sino que todo es mucho más dentro de algo más instintivo, digamos, ¿no? No hay una demostración de poder machista en mi personaje en La teta y la luna, pero sí que es un hombre que vive en una estructura patriarcal. Y eso es algo que está en la película, tengo la sensación, que no es el tema principal de la película, ni mucho menos, pero que colabora un poquito a contar lo que cuenta Vigas sobre el cómo somos, ¿no? Es decir, yo pienso que de toda esa trilogía hay varias cosas que son interesantes, pero hay algo muy importante, que es que salimos reflexionando sobre quién somos y sobre lo que queremos ser. Es decir, nos sirve un poquito de espejo para que nos reconozcamos en lo que estamos viendo, que es una exageración, evidentemente, como toda recreación artística, ¿no? Es una exageración de la realidad, seguramente, pero que nos obliga a salir del cine pensando si realmente somos como lo que hemos visto, ¿no? Y si realmente queremos seguir siendo como eso que hemos visto, y a lo mejor no, y eso nos provoca un cierto cambio. Es decir, es posible que películas tan burras y tan agresivas conceptualmente como Huevos de Oro sean un enorme instrumento para conseguir que la sociedad sea un poquito más tolerante. Sí, claro. Y sobre todo con la escena final de Bardem llorando. Ya implica una distancia crítica. Por cierto que Gloria Casanova, tu representante, me decía que entre Vigas y tú llegó a establecerse una relación de amistad con posterioridad a la filmación. ¿Podrías contarnos cómo era tu relación con Vigas Luna como director durante los tiempos de rodaje y qué recuerdas o aprecias más del Vigas amigo? Bueno, sí, la verdad es que conectamos mucho y tuvimos una relación estupenda durante un tiempo bastante largo. Con el Vigas director, yo tengo, no sé si siempre era así, pero habíamos hablado de ello a veces. Yo tengo la sensación de que él tenía una relación extraña con los actores. Él no sé si nos acababa de entender muy bien. Tampoco sé si le gustaba demasiado nuestro trabajo. Él sabía que lo necesitaba el trabajo de los actores y necesitaba que ese trabajo estuviera bien hecho, que estuviera bien escogido el actor que lo hace, etcétera, etcétera. Pero una vez se ponía a trabajar, yo tengo la sensación de que le dábamos un poquito de miedo y nos dejaba bastante libres, bastante libres. Y él intentaba generar un ambiente de trabajo muy armonioso, muy sensible. Él era una persona muy dulce de trato.
y intentaba generar un entorno de trabajo que fuera así. Incluso en días, recuerdo algún día de rodaje muy complicado, técnicamente difícil, con efectos importantes, con mucho dinero en juego, porque la producción tiene sus condiciones. Y yo le recuerdo siempre como una persona muy serena, muy tranquilo, intentando transmitirnos a los actores una sensación de paz para poder ejecutar nuestro trabajo desde la mayor tranquilidad posible. Eso es muy importante. Yo recuerdo una entrevista que le di a Anthony Hopkins, que para mí es uno de los mejores actores del mundo y probablemente de la historia. A él le preguntaban qué es lo que usted hace, qué hace que usted sea tan buen actor y tal. Y él contestaba algo así como que él se había convertido en buen actor el día que fue capaz de trabajar relajado. Perder cualquier cosa que le aportara tensión externa y que solo aflorara la tensión justa del personaje en esa situación, en ese momento, y no la tensión del actor, ¿no? Y eso yo creo que Vigas lo entendía bien e intentaba generar esa cosa un poco festiva, un poco lúdica, ¿no? Intentaba que nos lo pasáramos bien rodando y eso era interesante. También a veces hay un poco la sensación, sobre todo cuando estás trabajando con un director que tiene prestigio, ¿no? Con un director importante, que esperas que te ayude, ¿no? A ver qué quieres, cuéntame, dame pistas de lo que buscas y tal, y a veces te dejan solo, ¿no? Yo recordaré toda la vida una película que hice con John Malkovich, que dirigía, y el primer día de rodaje teníamos que rodar una cosa que era una especie de vídeo que aparecía durante la película, que se usaba como prueba para no sé qué, de un personaje que lo estaban persiguiendo. Y había que grabar ese vídeo. Ese vídeo se grababa de una sola toma y eran 10 minutos de plano. Y bueno, yo llegué ese primer día de rodaje ahí, pasé por maquillaje, tenían que caracterizarme mucho porque era un personaje que tenía psoriasis y llevaba barbas postizas y cosas, llevaba muchas cosas. Y entonces, bueno, me preparé durante un par de horas de sesión de maquillaje y transformación y me dijeron, ok, ¿estás listo para rodar? Sí, sí, estoy listo. Vino el ayudante de dirección y me dijo, oye, pues no sé qué, aquí tienes el grupo de gente que estará contigo, la cámara va a estar circulando por el interior del grupo, o sea que tranquilamente improvisáis lo que sea durante esos 10 minutos y tal. Y no vi a John Malkovich durante ese previo de ese plano. Y bueno, ok, tienes la información, sí, me puse de acuerdo con el operador de cámara, rodamos el plano de 10 minutos. Yo hice todo lo que me salió del alma para hacer eso. Y una vez acabamos el plano, de detrás de un mamparo que había en los decorados del plató, salió John Malkovich encantado, diciendo, no sé qué, ya está, muy bien, está perfecto, está fantástico. O sea, él jugó a provocarnos el vértigo de dejarnos huérfanos de director, digamos, ¿no? Y yo creo que eso fue bueno. Eso fue bueno. También ocurrió algo parecido en un día de rodaje que tuve en una película con Woody Allen. También tenía un grupo de 100 y pico de personas y nos dejó solos. No nos dio ninguna indicación, ni siquiera dijo motor acción, sino que nos tuvo allí en un sitio haciendo cualquier cosa durante un par de horas y él ya tenía lo que necesitaba y ya estaba rodado. O sea, no nos dijo ni siquiera que lo iba a rodar. Entonces, con Vigas pasaba un poquito eso. A veces pasaba un poquito la sensación esa de una cierta orfandad de director que te dejaba trabajar. Y solo si realmente había una cosa que no le funcionaba en absoluto, entonces venía a intentar resolverlo. Pero siempre te escuchaba mucho y miraba mucho lo que tú le proponías, cosa que es de agradecer y interesante. En cuanto a la relación personal, pues bueno, yo creo que fue durante el rodaje de La Teta y la Luna que un día charlando él me contó que le gustaba jugar a golf. Sí. Y yo le dije, hombre, pues a mí también me gusta mucho jugar a golf y tal. Ah, qué bien. Entonces me contó una anécdota que él cuando estaba rodando Jamón en Los Monegros, como había en los rodajes sabemos que tenemos mucho tiempo que hay que esperar, simplemente. Mientras los técnicos trabajan y preparan y tal, hay horas que estamos esperando. Pues él, pensando en eso, se llevó a Los Monegros 200 bolas de prácticas de golf y sus palos.
Entonces contrató a un chico de un pueblo de por allí, que no sé qué, que les ayudaba a llevar los cafés y tal, para que le recogiera las bolas. Entonces, en las pausas de rodaje, él se ponía las 200 bolas allí y tiraba hacia el desierto. Pam, 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 iba tirando bolas. Y ese chico que le recuperaba las cosas. Y entonces dije, caray, pues a mí también me gusta mucho y tal. Bueno, y un día de rodaje que teníamos tiempo libre por la tarde o así, pues me dijo, oye, vamos a jugar. Y si nos fuimos los dos a jugar a golf a un campo que había ahí cerquita de donde estábamos. Y la verdad es que nos lo pasamos divinamente jugando y nos reímos mucho y bueno, nos gustó eso. A partir de ahí, pues bueno, empezamos a tener algunos encuentros, comidas, reuniones, y siempre muy bien, muy bien. Era un tipo que tenía un universo no solo cinematográfico, él era diseñador también de mobiliario y de decoración. Él hacía una cosa que a mí me tenía enamorado, que él con las páginas del guión, él dibujaba sobre las páginas de guión y hacía cosas que le pasaban por la cabeza durante los rodajes, iba llenando las páginas del guión de cosas que luego él llegó a hacer algunas exposiciones con ese material. Hacía eso, hacía fotografías de las cosas que le llamaban la atención y siempre había un mundo interesante. Y era un hombre con el cual conversar, como era un tipo muy sencillo, en ningún momento era exhibicionista de su intelectualidad, sino que era un tipo cercano con el que se podía hablar de cualquier cosa. Pues la verdad es que nos llevamos bien. Incluso recuerdo que en algunos casos pues montamos algunas reuniones en las cuales él aportaba gente amiga suya que me decía, oye, pues no, vamos a cenar con este porque yo estoy seguro que que está muy loco, seguro que os entenderéis tal y no sé qué. Y sí, y de ahí nacieron además relaciones que han durado mucho en el tiempo, ¿no? O sea que fue, fue durante unos años, fue una relación más o menos frecuente y es muy agradable cuando conoces a alguien que es muy bueno en lo suyo, con el cual has trabajado. Es fantástico cuando se convierte en posible una relación en la cual lo profesional pasa a un segundo término, ¿no? O sea, nos hemos conocido con la profesión como protagonista de nuestro conocimiento, de nuestra relación, pero la relación nos ha llevado a algo que nos permite dejar esa relación profesional en otro lugar y la relación personal pasa por encima. Y eso nos pasó, ¿no? con Vigas y con su entorno. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Luego, pues, pasó lo que pasó y se le echa mucho de menos, ¿no? Era un hombre que realmente apetecía mucho que formara parte un poco de tu vida y que pudieras de vez en cuando levantar el teléfono y hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y siempre había algo bonito, interesante, agradable ahí. Sí, se extraña el cine y se extraña también a nivel humano. Por cierto que también quería preguntarte cómo valoras el homenaje a Cataluña que hace Vigas y si crees que actualmente se puede interpretar el tono poético de la película en un contexto que se ha politizado cada vez más hoy. Sí, bueno, un poco ya te he comentado antes, ¿no? Cuando te comentaba esa forma de contar Cataluña desde su punto de vista, que yo creo que era original, tremendamente original y tremendamente preciso, ¿no? en lo que él contaba. También hay otra cosa que me parece interesante, que es que hay una obsesión por parte de los políticos catalanistas de meter Cataluña entera en un saco. Cataluña es un solo pueblo, un solo pueblo, somos todos, Cataluña somos todos así. Vigas lo que nos cuenta es que no es verdad, somos distintos. La Cataluña que nos cuenta Vigas seguramente no tiene nada que ver con que es una Cataluña muy de Tarragona, que es la zona que él conocía y que es la zona menos conocida para el resto de catalanes también. No tiene nada que ver esa Cataluña con la Cataluña de Girona, de l'Empordà, ni siquiera con la de Barcelona o la de Lleida, son Cataluñas distintas. Yo tengo la sensación de que
en Cataluña han pasado cosas en los últimos años que han radicalizado tanto las posiciones que han hecho que los que están en las posturas radicales han perdido el interés por escuchar lo que opinan los otros, ¿no? Y tengo la sensación de que Vigas estaría en un lugar en el cual una parte importante de la población no querría escuchar sus historias. Porque cuando estamos en épocas tan radicales, digamos que se pierde la capacidad o el interés para escuchar o para entender los matices, ¿no? Y Vigas era un tipo que hablaba desde un lugar muy matizado, muy poco dogmático, ¿no? Y sobre todo muy poco pagado de sí mismo. Es decir, hay una cierta exceso de testosterona en los relatos patriótico-nacionalistas, ¿no? que Vigas no sentía. Entonces, él cuenta eso desde un lugar con el suflé muy bajo, es decir, somos lo que somos y esto es lo que hay, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, nuestras obsesiones, nuestras locuras, nuestras inteligencias o nuestros defectos y nuestras virtudes, no sé. Y creo que ahora estamos en un momento en que no se quiere escuchar nada que hable de defectos nuestros, ¿no? O que hable de cosas que no son maravillosas, de lo que nosotros somos. Por tanto, es probable que esa película hoy día, por una parte de la cultura oficial catalana, fue una película un poquito ignorada. Esto ha ocurrido históricamente con muchas cosas, ¿no? Cada vez que alguien ha intentado tratar la historia de Cataluña o la vida de Cataluña desde un lugar centrado, es decir, desde un lugar objetivo, en el cual veo lo bueno y lo malo de todo lo que nos ocurre, pues ha habido una parte, sobre todo de la cultura oficial, que ha oscurecido eso, que no nos interesa que haya matices, nos interesa un discurso unívoco, ¿no? Y yo creo que, bueno, también es verdad que Vigas, yo diría, tampoco quiero afirmarlo con rotundidad, pero yo diría que desde aquí se le consideraba más un director español que un director catalán, desde la cultura oficial catalana, ¿no? Porque es verdad que él trabajó mucho con la industria de cine española más que con la catalana, específicamente. No lo sé, es posible, seguro que hay, cuando los políticos ocupan una parte importante de la memoria histórica de un país o empiezan a dictar qué es lo que debe permanecer en nuestra memoria o no, se cometen tremendas injusticias, ¿no? Y yo creo que con Vigas un poquito ha pasado. A ver, a Vigas se le recuerda bien, tuvo una vida estupenda, hizo todas las películas que quería hacer, con lo cual no creo que él se pudiera quejar de mucho. Pero sí que es verdad que desde la cultura oficial catalana a Vigas siempre se le ha tenido en un lugar un poquito apartado, creo. Sí, sí. Por cierto que ya acercándonos al final de la entrevista, hablabas hace un momento de esa anécdota del golf en Jamón, y ocurrió alguna anécdota que recuerdes de la Teta y la Luna en el proyecto en el que participaste directamente. Que vieras, que recordaras, que te llamara la atención. Bueno, a ver, pasaron cosas, sí. Yo que sé, un día vino Javier Bardem a hacer de romano. Hay una secuencia en un puente romano que hay al lado de Tarragona. Y Javier, que era muy amigo y era un hombre que agradecía a Vigas su apuesta por él y tal, pues un día vino a hacer de romano y aparece en la película. No se le reconoce seguramente. Para nada, yo no lo vi siquiera. Ahora lo miraré otra vez. Se le reconoce, pero muy generosamente vino un día a vestirse de romano y a desfilar por un acueducto romano que hay en Tarragona. Fue un día muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Bueno, no lo sé, hubo un día muy curioso, había un tipo que tenía que saltar con una moto por un puente, pues había un accidente que había que rodar y tal, y había un especialista que tenía que venir allí y tal, y entonces
Llegó el especialista, vio cómo estaba preparado toda la truca para poder hacer el salto y se acobardó y decidió no saltar el especialista. Y había ahí una cantidad de dinero metida en ese día de rodaje que era tremendo. Y Vigas no perdió los nervios. Simplemente, bueno, pensó, a ver cómo lo podemos resolver. Y empezó a hablar con la gente de por allí, gente del pueblo. Se enteró que había un tipo que estaba como colaborando con el rodaje de alguna manera, que era del pueblo y que era un tío que había hecho motocross y que le gustaban las motos y que estaba un poco loco y le dijo, oye, ¿tú cómo? Y sí, al final el tío dijo, pues bueno, pues yo lo pruebo, venga, sí. Y lo probó y se rodó y se hizo eso como gracias a la tranquilidad de Vigas, no sé. Sí, no sé, bueno, fue un rodaje chulo, interesante. Yo ahí también trabajamos con un director de fotografía que es un mago, un genio, José Luis Alcaine, que además también hubo una temporada en que tuvimos una relación bonita y tal, que era un mago de la luz y yo creo que eso está en la película y fue otro de los regalos, ¿no? Conocer a José Luis y trabajar con él y ver con qué sensibilidad trataba el material y eso. Bueno, en fin, varias cosas. Genial. Lo que nos has contado, Abel. Por cierto, para terminar la entrevista, cuéntanos cuáles son tus próximos planes como actor, que he visto que has participado en películas que se han estrenado recientemente. Sí, bueno, últimamente he hecho un trabajo del cual estoy muy orgulloso en los últimos años. Esto lo rodamos hace justo unos meses antes de la pandemia. Era una cosa que está ahora en Netflix que se llama La Valla, una serie interesante, con Ángela Molina, Unax Ugalde, Olivia Molina. Ese trabajo yo estoy muy contento, porque realmente es un trabajo chulo que ha conectado muy bien y ha conectado muy bien con un público joven, muy interesante. Estoy estrenando esta próxima semana una cosa de teatro, un espectáculo que se llama Terapia Integral, que va a estar de gira por Cataluña durante los próximos meses, una intensa gira, y luego venimos a Barcelona a final de temporada y seguiremos de gira un tiempo más y bueno, eso es un poco lo que tengo ahora entre manos. Estoy haciendo más teatro que rodajes en estos últimos meses. Sí, que también veo que tenías una importante producción teatral como actor. Sí. Eh, Y bueno, hay una cosa que está girando por España, que es un espectáculo que yo he producido y dirigido, que se llama Puertas Abiertas, protagonizado por Cayetana Guillén Cuervo y Ayub Elilagui. Ese es un texto original de Emma Riverola, o sea, es una función que hemos estrenado nosotros, que lleva ya prácticamente 2 años entre Madrid y Barcelona, gira por España y continúa girando y continúa con un éxito notable. Es una función que habla de los atentados de París del Bataclan del año 17 y que está teniendo una recepción estupenda por parte del público. Y me está pasando una cosa muy curiosa, que es que yo quería hacer el espectáculo durante 1 año y medio y cortarlo, pero Cayetana Guillén está tan enamorada del personaje que está haciendo que quiere continuar haciéndolo todo el tiempo que sea necesario. Bueno, pues oye, si tú quieres seguir, seguimos, no hay ningún problema. Yo tenía como ganas de cerrar una etapa con eso ya y dejarlo, pero ella quiere continuar, pues estamos continuando. Y creo que de momento seguimos teniendo actuaciones como hasta el mes de octubre o algo así, o sea que aún le quedan unos cuantos meses de vida. Y es un espectáculo del cual me siento bastante orgulloso, la verdad, porque es bastante lo que habíamos soñado, lo que habíamos imaginado. Tiene una escenografía de Paco Azorín espectacular y hay un intento de contar las historias en un escenario, en el teatro, de una forma un poco distinta, ¿no? Experimentar con unos ciertos planos de narración distintos, ¿no? De llevar al espectador un poquito de lo que sería una recreación realista de lo que está sucediendo a 2 personajes, pero también intentar llevar al público a una narración más onírica, más de sentimiento, más de sensación física de los personajes que no intelectual, ¿no? Y bueno, y ahí ha habido un trabajo interesante de coreografía, de
proyección, de vídeo, de varias cosas que, bueno, que nos ha salido una cosa bastante chula. Mal está que yo lo diga, pero estoy contento con eso. Es lo importante, estar contento, satisfecho con lo que uno hace. Abel, ha sido una delicia hablar contigo, lo he pasado estupendamente, porque Pues la Teta y la Luna, la Teta y la igualmente. Luna es tan bonita. A mí me gusta mucho también La camarera del Titanic, pero La Teta y la Luna está tan llena de elementos y es una película verdaderamente entrañable, incluso. Muchísimas gracias, Abel, y dale las gracias también, por favor, a Gloria, que le estamos muy, Santiago y yo estamos muy, muy agradecidos por esta contribución que es perfecta, genial. Bueno. Gracias, Abel. Que estés bien. Hasta siempre. Que vaya bien. Un beso. Igual. Pues así llegamos al final de otro episodio de esta segunda temporada de El legado cinematográfico de Bigas Luna. Una segunda temporada que arrancaba el pasado mes de diciembre del año pasado y que continuará todo este año 2022, pero eso sí, nos tomamos una pequeña pausa el próximo mes de agosto para volver con más fuerza en septiembre y con una entrevista muy especial que estamos ya preparando y estamos deseando compartir con todos ustedes. Creemos que les va a interesar mucho. Estamos de hecho muy agradecidos por todo el interés que ha despertado esta temporada. Tenemos muchas descargas y en nombre de mi colega y copresentadora Carolina Sanabria, la que acaban de escuchar, y de quien les habla, Santiago Fouz, queremos agradecerles de verdad su interés. Durante esta pequeña pausa en el mes de agosto seguiremos en contacto con ustedes a través de las redes sociales del Bigas Luna Tribute. Nos pueden encontrar en Instagram como Bigas Luna Tribute, así en una palabra como suena, y en Twitter también como Bigas Luna Homage. También tenemos una página web para el Bigas Luna Tribute, que es bigaslunatribute.info, donde seguiremos anunciando nuevos eventos. Llevamos desde el año 2015 con eventos, casi 90 proyecciones ya hasta la fecha, y este mismo 2022 hemos tenido eventos importantes en Nueva York, en Copenhague y muy recientemente el mes pasado en Cleveland, en Ohio. Estamos preparando ya otro evento para este otoño que se anunciará muy pronto en esas páginas. Agradeciéndoles una vez más su atención y aprovechando también para agradecer al actor Abel Folk su generosidad y todo lo que ha compartido con nosotros en este episodio en el que hemos aprendido tanto. Pues nos despedimos y les emplazamos entonces a nuestras redes sociales durante el verano y a nuestro próximo episodio del podcast ya en septiembre. Un saludo y que sigan disfrutando del verano.